Antes de ponerte a escribir y meterte en materia con el copy de tu web, es fundamental que definas quién es tu cliente ideal. El cliente ideal es esa persona para la cual escribes, para la cual están enfocadas tus productos, es la persona que te compraría, que haría de prescriptor de tu marca o de evangelista. El cliente ideal no puede ser todo el mundo. El cliente ideal tienes que hacer un ejercicio y definir muy bien quién es. No puedes hacer segmentos muy grandes de, pues yo quiero vender o mi producto es o mi servicio es o yo escribo para hombres, mujeres de 0 a 99 años. Esto solo vale para los juegos de mesa. Realmente tienes que hacer un buen ejercicio de pararte a pensar para quién escribes y definir muy bien quién es ese cliente ideal. Antes de escribir también tienes que pensar cuál es la personalidad de tu marca, cuál es el tono que vas a usar para poder empatizar con ese cliente ideal y el lenguaje y el tono. Es decir, cómo vas a hablar en primera persona, en tercera persona, de tú, de usted. Todos estos puntos son fundamentales antes de ponerte a escribir. Y esto requiere tiempo y requiere hacer muy bien este ejercicio de detallar quién es tu cliente ideal. Mira, te dejo una ficha para que te valga de muestra. Me gustaría que tú también hagas una ficha de quién es ese cliente ideal. Cuando te hablo de cliente, no pienses que solo estoy hablando en el caso de que tengas una tienda online. El cliente online también es quien va a consumir tus contenidos, quien va a leer tu blog, dependiendo de cuál sea tu proyecto. Entonces, esta ficha de cliente ideal deberías hacerla. Y para hacer esto tienes que pararte y lo que ayuda muchísimo es generar una ficha como esta del ejemplo. Que pongas cara a quién es ese cliente ideal, busca una fotografía en internet y úsala. Define muy bien para quién escribes, si son hombres, mujeres, de qué determinada edad o grupo de edad, pero esto sería una segmentación muy amplia. Tienes que afinar mucho y definir realmente quién es esa persona, qué redes sociales usa, qué tipo de aplicaciones, marcas consume, dónde trabaja, qué siente, eh, cómo opina en las redes sociales, cuáles son las series de televisión que ve, si practica deporte, si no. Como ves, es un trabajo duro porque tienes que pensarlo bien y realmente tienes que hacer lo que sería esta ficha. Cuanto más puedas segmentar, mejor. Pros y contras. Contras. Si no tienes histórico, realmente es algo que te va a costar más. No te preocupes porque puedes ir pivotando ese cliente ideal. Tú en un primer paso o haciendo un pequeño estudio de mercado puedes pensar que escribes para un determinado público muy definido y puede ser que cuando lances tu producto o cuando lances tu blog te des cuenta que no es así. A favor, si tienes histórico, que sí que puedes ya tener datos de ese cliente. Ahora lo que te quedaría hacer es una investigación y realmente buscar en redes cuáles son sus opiniones en foros, si dejan opiniones en fichas de Amazon, qué es lo que opinan, qué comentan, seguir varias cuentas en Twitter de personas que puedan ser tu cliente ideal para identificar cómo hablan, cómo se comunican, etcétera. Eh, Insisto, la ficha es fundamental, así que me gustaría que hagas esta ficha indicando cuál es tu cliente ideal. En este caso, pues bueno, yo he puesto aquí a Gonzalo Cano, he cogido una foto de internet del que me parecía mi cliente ideal, incluso cómo lo llamarían sus amigos, qué profesión tiene, qué redes usa, qué gustos y aficiones tiene, cuánto cobra, con quién vive, si le gusta viajar, si no, y qué actitudes tiene. O sea, no te quedes solo en la superficie, sino también define un poco cómo sería el carácter de este cliente ideal. Este trabajo es fundamental y es fundamental que le pongas cara porque a la hora de escribir siempre te será mucho más fácil y será también muy sencillo empatizar y ponerte en los zapatos de tu usuario a la hora de escribir.
Así que, primer paso que tienes que hacer después de ver este vídeo, hacer la ficha de tu cliente ideal. En esta ficha es importante que definas intereses, necesidades, motivaciones, preocupaciones y dudas. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerte a escribir, si puedes realmente tocar su motivación, si puedes plantear los problemas que tiene y darles la solución, si eres capaz de identificar sus necesidades y dar respuesta a sus dudas, pues vas a conseguir que esa conversión sea mucho mayor. Vas a poder afinar, hablar el mismo lenguaje que tu usuario y por lo tanto conseguir esa marca. No solo vas a vender, sino conseguir hacer marca, porque el usuario se va a sentir identificado contigo. Y no me importa si lo que vendes o es a ti mismo, son estufas o es ropa. Parece que la ropa es siempre como más fácil de vender, pero realmente esta persona que compra un tornillo o compra una estufa también tiene sus dudas, tiene sus necesidades y sus preocupaciones. Tiene frío en invierno, necesita caldear su hogar, llegar a casa y sentirse en un ambiente acogedor. O sea, realmente hay mucho, mucho detrás del cliente ideal. Por tanto, lo de la ficha, te insisto que es muy, muy importante. Bien, mirad, tampoco es lo mismo, por ejemplo, tener una marca como Pedro Miralles, que vende zapatos pues, a señoras, son zapatos un poco más caros, un poco más con diseño, y el diseño no es así muy moderno, pues entonces no es lo mismo realmente vender o escribir para una marca como Pedro Miralles que para Wow, que ya simplemente, como veis en la imagen, pues es una imagen mucho más joven, etcétera. Por tanto, no vamos a usar el mismo lenguaje para hablar con este tipo de cliente que para hablar con este tipo de cliente, ¿vale? Sus necesidades, gustos, aficiones, etcétera, son totalmente diferentes. Por tanto, es muy importante, y me estoy reiterando, pero quiero que te quede muy claro, es muy importante hacer esta ficha. Bien, el tono de la marca. El tono de la marca también es muy importante que lo defináis. ¿Por qué? Porque, como hemos visto anteriormente, no es lo mismo Wow que Pedro Miralles. Entonces, también sería interesante generar una ficha de cómo es tu marca y qué tono tiene. Pues si usa un tono desenfadado, disruptivo, canalla, si es un tono serio, si es elegante, si habla de tú, si habla de usted, el tono es fundamental porque va a ser la forma en la que vas a empatizar más con tu usuario. Tú ya has hecho la ficha del cliente ideal, sabes cómo es, qué quiere, cómo interactúa, ahora tienes que saber en qué tono hablarle. No es lo mismo hablar en un tono dulce, cálido, para niños. Imaginemos que al final el usuario final o nuestro cliente ideal son madres primerizas pues de más de 30 años y con un nivel adquisitivo alto. Evidentemente ahí tenemos que afinar con el tono, pues un tono más dulce, van a comprar productos para sus bebés, etcétera, ¿vale? Ahí está la diferencia. No es lo mismo tampoco si vendemos monopatines y realmente estamos hablando para niños de 15 años que, aunque vayan a ser sus padres los que vayan a realizar la compra, pues ahí tenemos que usar un tono más de colegueo. Así que, importante este ejercicio. El lenguaje. En el lenguaje se cometen muchos errores y quiero que aprendas de estos errores porque aquí hay un gran problema y no solo con las pequeñas marcas, sino con las grandes marcas. Si hablas de tú, habla de tú. Y si hablas de usted, habla de usted. El tú y el usted no tienen por qué ser tonos poco cercanos. Mucha gente piensa que tú es cercano y usted no. Dependiendo de cuál sea tu marca y cuál sea ese cliente ideal y ese tono en el que vas a hablar, puedes usar tú y usted. Pero ten muy claro
Si vas a usar tú, úsalo siempre. Y si vas a usar usted, úsalo siempre. Hay muchísimas webs donde llegas a un apartado, por ejemplo, esta es una página web, y te hablan de usted. Le ayudaremos, nuestros datos tal, le ayudaremos a establecer las políticas, tal, más información, pida información, están hablando de usted. Pero resulta que nos vamos al área de formación y cambian totalmente el lenguaje y nos hablan de tú. ¿Por qué hacer esto? Y transfórmate, en tan solo un año eres un profesional del Business Intelligence, déjate guiar. Esto marea al usuario, porque no puede ser que me estés hablando de usted en la home y que luego pase a una página interior y me estés hablando de tú. Esto marea y hace que se pierda totalmente el hilo. Es como si yo ahora te estoy hablando de tú y de repente comienzo a hablarle de usted. Porque si usted mira este ejemplo, realmente no es que te esté poniendo una barrera, te estoy mareando. No sabes cómo te estoy hablando. Así que es muy importante mantener siempre la forma que elijas. Si es tú y si es usted, es usted. Audi. Si veis la página de Audi, también pasa. Crean nuevas imágenes que ponen en el slide y aquí me están hablando de descúbrelo y en el resto de la página te hablan de usted. Quieren entablar cercanía con sus campañas y te hablan de tú, pero luego toda la comunicación es de usted. Esto no tiene sentido. Aquí sería descúbralo. No importa que estés creando una campaña nueva, disruptiva o diferente. Si hablamos de usted, es de usted. Y si es de tú, es de tú. Masculino, femenino o neutro, ¿no? Que nosotros no usamos el neutro. Este es otro error que también se suele cometer mucho con el tema del lenguaje. Se da por hecho que ciertos productos o que dependiendo del servicio estamos hablando para mujeres o estamos hablando para hombres. Esto hay que desterrarlo, porque, por ejemplo, puede haber productos, como bien puede ser una crema hidratante para mayores de 40. Muchas veces las marcas hablan como si estuviesen hablando a un público femenino y se están olvidando de los hombres, se están olvidando de los gays. Quiero decir, también usan cremas. En el momento que ellos lean siéntete muy fresca y siéntete una mujer nueva usando esta crema, estás descartando aparte de quién podría ser ese cliente ideal simplemente por el uso del lenguaje. También es importante que a la hora de escribir intentéis usar términos que sean neutros. Es decir, si estamos escribiendo un contenido y estamos diciendo siéntete tranquilo comprando este producto, en lugar de usar siéntete tranquilo, no es que tranquilo no englobe al género femenino, sí, pero si podemos evitar esos masculinos o femeninos, el término tranquilo, por ejemplo, lo podríamos cambiar por tranquilidad. Siente la tranquilidad. Con esto estás empatizando más. Si es una mujer, siente la tranquilidad, es neutro, y si es un hombre, siente la tranquilidad, también es neutro. Te puedes sentir identificado. Realmente este es un ejercicio que sí que deberíais hacer y revisar tus textos cuando escribas para evitar estos pequeños matices, que aunque son pequeños matices, marcan la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos unos calcetines que ponen los años te sientan de maravilla. Creo que son unos calcetines que podrían ser para mujer o para hombre, pero ellos ya los ponen como para mujer, calcetines para mujer. Y realmente aquí puede ser que estén perdiendo clientes, porque yo tengo amigos que se pondrían estos calcetines, pero ya al escribir todo está destinado para mujeres. Mucho ojito con esto. Aquí te traigo otro ejemplo de, por ejemplo, cómo hablan de una crema en Laconicum y te hablan de la crema sin especificar masculino o femenino. Hay personas es neutro, para las que el día termina cuando se aplican su crema de noche. Bueno, además la piel no se comporta igual a todas horas del día, etc. Aquí están hablando de una crema, pero no están haciendo una diferenciación por género. Esta crema la podría usar un hombre, una mujer, cualquiera. Es muy importante que os paréis
a pensar en estos términos, el femenino, masculino y el tú y el usted. Y por último, el tema de comunicación multicanal. Ya no solo es que tengas claro si vas a escribir de tú, de usted, que evites esos términos femeninos y masculinos, sino que la comunicación, el copy, tiene que ser igual para todos los canales. Es decir, si estás escribiendo de tú en tu página web, no puedes escribir en redes sociales de usted o al revés. Incluso no puedes usar un lenguaje cercano y hablar de tú si yo como usuario luego voy a llamar a tu tienda online y me vas a responder de usted. Por tanto, fundamental este vídeo y lo que estamos viendo en este vídeo. Tú, usted, femenino, términos neutros, cliente ideal, fundamental. Este ejercicio, y es muy fácil que se olvide. Yo llevo tiempo escribiendo textos y a mí a veces se me cuelan términos o doy cosas por hechas a la hora de escribir contenidos. Por ejemplo, el tema de la lactancia o el tema de biberón. Pues el biberón lo puede dar una mamá y un papá. Muchas veces se da por hecho que los biberones solo los compran las mamás. Entonces hay que tener también y poner mucha atención en estas pequeñas cosas que son las que van a marcar la diferencia. Así que te toca a ti definir cuál es tu cliente ideal. Quiero que hagas la ficha de tu cliente ideal, que definas el lenguaje de tu marca, el tono y cómo vas a hablar, si de tú, de usted, etc. Así que nada, ánimo y al toro. Nos vemos en el siguiente vídeo.